¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva serie de videos que vamos a iniciar, que llamamos Conocer para Amar. Hay una gran cantidad de preguntas que me llegan continuamente sobre diferentes temas que son importantes para la gente, cosas que a veces no han quedado claras en nuestra catequesis y en nuestra evangelización. Entonces queremos, a través de estos pequeños videos, tratar de resolver estas preguntas, estas cuestiones que a veces tenemos y que no conocemos, y esto nos lleva a tener una idea equivocada de lo que es nuestra fe. Quiero iniciar hoy con una pregunta que nos llega de Guadalajara. Fernando Ruiz nos pregunta: ¿la palabra excomulgado quiere decir que no se puede comulgar? Bueno, pues la palabra excomulgado es una palabra muy fuerte y delicada, que va mucho más allá simplemente de no poder comulgar. Es cierto que la palabra parece hacer referencia al sacramento de la comunión. Sin embargo, la palabra excomunión se refiere a quedar fuera de la comunión de la iglesia. En otras palabras, una persona excomulgada queda fuera de la iglesia, lo que teológicamente implicaría que su salvación queda reservada únicamente a la misericordia de Dios. Por lo tanto, una persona excomulgada no solo no puede acercarse a la comunión sacramental, sino que queda privada de todos los derechos que le otorga el bautismo. Para que en excomunión o ser excomulgado de la iglesia, se tiene que cometer un pecado gravísimo. Normalmente todos estos pecados están tipificados por el Código de Derecho Canónico, y en todos los casos su perdón está generalmente reservado al obispo, aunque hay algunos que están reservados incluso al Santo Padre, a la Santa Sede. El más común de estos pecados es el cometer un aborto o participar en él. Así lo declara el Código de Derecho Canónico en el número 1398. Así, la persona que se provoca un aborto o cualquiera que le preste ayuda de cualquier forma, prestando dinero, llevándolo al médico, las enfermeras, los médicos, quien lo transporta, quien lo sugiere, queda excomulgado, se dice late sentencia. Esto quiere decir que aunque ya esté excomulgado, no necesita que se le notifique que esté excomulgado para que la excomunión surte efecto. Queda automáticamente al participar, en ese momento queda excomulgado. Este pecado, por ser tan grave, requiere, para ser perdonado y regresar a la comunión de la iglesia, el perdón expreso del obispo. Otro pecado, que aunque no es muy común, sí requiere perdón expreso del Santo Padre, es por ejemplo el pecado de la profanación de las especies eucarísticas. Si una persona profanara la Santísima Eucaristía, su perdón estaría reservado a la Santa Sede, como lo indica el Código de Derecho Canónico en el número 1367. Esto no es nuevo. Ya en la primera carta a los Corintios vemos este tipo de reacción de parte de la Iglesia, pues por la voz de San Pablo conocemos la rigidez de juicio para quienes cometen actos muy graves dentro de la Iglesia. Por ejemplo, puedes referirte al caso que está en Primera de Corintios, capítulo 5, los primeros 13 versículos, o lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, los versículos del 15 al 18. Finalmente debemos distinguir entre excomunión y el estar en un estado irregular o en un pecado habitual, como es el caso de los divorciados vueltos a casar. El primero excluye al pecador de la comunión de la iglesia, mientras que el segundo solamente lo limita en cuanto a la recepción de los sacramentos de la reconciliación y la comunión por el hecho de haber roto la comunión matrimonial, signo de la comunión con Dios y con su iglesia. Vemos entonces que una persona que está divorciada no está excomulgada. Una persona que está divorciada y no vive con ninguna persona
puede acercarse a los sacramentos. Una persona que está divorciada, pero ya vive con otra persona, no está excomulgada, sino está privada solamente del sacramento de la reconciliación y del sacramento de la Eucaristía. Y bueno, pues espero que con esto no solamente hayamos podido responder a Fernando, sino que también para ti sea una buena información que te ayude a conocer más sobre nuestra iglesia. Y bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima catequesis. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.